Daniel Estico, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Gracias por llamarme. Buen día, No, ¿cómo por estás? favor, por favor. Bueno, bien, leí con mucha atención ayer la entrevista que publicaste en Infobae Muchas gracias. con Marina del Poyeto. Ujú. Y yo lo voy a decir en criollo muy suave, la tengo un poquito montada del Poyeto. Y porque ella era una avaladora de las políticas del gobierno de Alberto Fernández. Y después se vuelven, no digo que no tenga razón, no sé quién para discutirle, pero básicamente quería escuchar tu lectura de lo que está ocurriendo, porque bueno, la reunión de Milei con Georgieva tiene connotaciones extraordinariamente positivas, entre ellas que Georgieva fue a donde estaba Milei, no es poca cosa en ese nivel de poder. Ujú. Y fundamentalmente, ¿cómo juega este tema de que efectivamente Argentina pudiera obtener un préstamo de 11.000 millones de dólares? Porque rápidamente lo que van a decir, bueno, otra vez estamos endeudando el país, ¿no? Claro. Bueno, varios puntos. En primer lugar, claramente la economía hoy, 20 de enero de 2025, respecto a lo que era el 10 de diciembre o el 7 de diciembre del 2023, ha tenido un cambio monumental en materia de reservas, en materia de actividad, en materia de ingreso de la gente. Hay un cambio sustancial y es innegable. Estábamos un poco sesgados hasta noviembre, cuando todas las comparaciones interanuales se hacían contra un año anterior que estaba sesgado por el efecto del plan platita, las tasas subsidiadas, el atraso cambiario, las tarifas atrasadas, etcétera, créditos blandos, y entonces, claro, era imposible tener indicadores mejores a esa economía ficticia, que aún así, recordemos en ese momento, 2023 vivía un periodo de brutal aceleración de la inflación, que había pasado de diferencia Mm. al 13%, la actividad había terminado cayendo, etcétera. Y hoy tenemos una economía que está con inflación que contra todos los pronósticos está más cerca del 2 que del 4 o 5% que presumían muchos estimaban economistas, incluso hasta agosto, Ujú. septiembre, no me estoy remontando 12 meses atrás, y con las cuentas externas notablemente mejoradas. En la entrevista, como bien decís, Marina del Poyeto destaca o alerta sobre el fenómeno de las reservas negativas, que en la estimación de Cobo le da alrededor de 9.500 millones de dólares, cuando el gobierno había asumido estaban entre 12 y 14.000 millones de dólares negativas. Entonces, lo que advierten muchos economistas, no solo Marina del Poyeto, es que el gobierno tiene dificultad para acumular reservas. Y el otro fenómeno es que todos los economistas, o la mayoría, mejor dicho, toman como referencia el nivel del tipo de cambio real que había en la serie histórica del Banco Central, que arranca en el 97, que dice, bueno, hoy está un 30-25% atrasado. Bueno, contra eso, y como bien estás suponiendo en tu pregunta, José Luis, lo que uno ve en manera sintética es, bueno, hoy es cierto que las reservas le cuestan bajar de negativo, pero son 4.000 millones de dólares negativos menos que un año atrás, Mm. pero con la diferencia que el gobierno pagó deuda por más de 30.000 millones de dólares. O sea, Ujú. cuando uno ve la monumental deuda heredada con los importadores, que era de más de 50.000 millones de dólares, los famosos pasivos remunerados del Banco Central, que era más de 60.000 millones de dólares, y esos pasivos pasaron a cero en el Banco Central y bajaron a 50 y pico en Mm. las cuentas de la tesorería, y la deuda con importadores bajó a menos de 30.000 millones de dólares. Dice, bueno, no es lo mismo. Y uno dice, tipo de cambio real histórico, promedio, que toma el Banco Central con base en 97. El 97 fue un buen año para tomar como referencia, porque vos recordarás, José Luis, Ujú. que el 97 fue el último año de crecimiento real de la economía argentina. A Ujú. partir de ahí viene la crisis de la convertibilidad y todo lo conocido del serrucho tremendo que tuvo la Argentina en los 2000, con una recuperación parcial en el gobierno de Néstor Kirchner, pero a costa de sostener el default, porque la Baña fue incapaz de cerrar el acuerdo con los bonistas, que Macri con Prat Gay y el Toto Caputo lo cerraron en 3 meses. Entonces, hoy estamos mucho mejor,
Y entonces el Fondo Monetario lo ve. Y para cerrar te doy un dato que también los economistas hacen esa cuenta de almacenero, decir, che, el gasto público subió 180% en 2024 con una inflación que promedio del año terminó en 220, o sea, punta a punta, diciembre, 118, pero el promedio del año tuvimos una inflación del 220%. Entonces uno dice, che, claro, el gobierno logró el superávit fiscal y le va a costar sostenerlo en el 2025, porque en el 2024 aplicó una motosierra a los planes sociales, a las jubilaciones, a la obra pública. Última reflexión. Sí. Cuando vos ves el porcentaje del gasto público total del 2024, el gobierno nacional destinó a todo el tema de las prestaciones sociales, que incluye jubilaciones y que incluye las asignaciones familiares, la UH, eso, se daba que en el 2023 había representado el 54% del gasto público total, y en el 2024 saltó al 66%. Entonces, es cierto que en términos reales bajó, pero en términos de la asignación de los recursos, el gobierno le dio 10 puntos más a las prestaciones sociales. Y lo que no dicen los economistas, en que en gran parte del recorte en términos reales, cuando se la cuenta de almacenero comparado con 2023, de que hay en las prestaciones sociales y en particular en jubilaciones, es porque el gobierno canceló todo lo que era jubilaciones truchas, a gente que estaba muerta, a discapacitados truchos, etcétera, que lamentablemente en la estadística oficial no aparece detallado. Entonces es difícil verlo, pero es fácil deducirlo, ¿no? Sí, claro. Lo que ocurre es que hay como una lectura que está fuertemente anclada a las experiencias pasadas, ¿no? Yo estoy sorprendido. Para mí la primera sorpresa de lo que logra el gobierno es haber cortado realmente los infinitos caminos de lo que se dio en llamar en algún momento la patria financiera, ¿no? Y claro. Cuando digo eso me contestan, sí, bueno, pero ¿y los negocios que se hicieron este año con acciones? Pero eso fue resultado del mercado, no fue un negocio del gobierno. Exacto. Son cosas completamente distintas, ¿no? Me parece. Exacto, y aparte cuando comparan el carry trade, que dicen que fomenta el gobierno y fomenta la patria financiera, es un carry trade que hace la economía real y no la economía financiera. ¿En qué me refiero? Bueno, si el exportador sabe que el tipo de cambio va a subir 2% y a partir de febrero va a subir 1% por mes, y la tasa de interés está hoy en el orden del 2,5%, casi 3% mensual, no le conviene retener exportaciones y le conviene liquidar y eventualmente paga las cuentas y los pesitos que le sobran, en vez de tenerlo en el campo muerto de risa o esperando que suban los precios o esperando la próxima devaluación, lo coloca en tasa. Y del lado del importador le dice, che, a mí ya no me interesa hacer como con el plan Masita, anticipar importaciones que después no podía pagar, por eso terminó ese gobierno de Alberto Fernández con esa deuda con los importadores de más de 50.000 millones de dólares porque no se los dejaba pagar. Y le dice, no, ahora no me conviene anticipar importaciones, me conviene hacer las importaciones en el momento en que el usuario final me lo va a demandar, porque si no yo tengo un costo financiero tremendo, porque estoy pagando hoy lo que mañana, si yo esa plata me la coloco en tasa de interés, saco diferencia. Entonces no es el carry trade histórico en el que venían capitales golondrinas en Argentina, compraban bonos del Estado, hacían la diferencia de tasa y a 2-3 meses se iban con una ponchada de dólares. Eso no está ocurriendo. Por eso el gobierno dice, ¿de qué carry trade están hablando los economistas cuando el carry trade lo está haciendo la economía real y no la economía financiera, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero bueno, es como que hay un secreto deseo de que todo fracase, ¿no? Es que el fracaso que llevó a que la pobreza superara el 50% de la población, favoreció un 10% de la población que vive y vivió históricamente de la prebenda del Estado y de los aguisados del Estado. Entonces, ese pequeño porcentaje el gobierno lo está destruyendo y es el que clama por volver al pasado. Por eso yo digo, ojo muchachos con hablar tanto de trazo cambiario, no es que hay un adelanto de precios. Vos, José Luis, estás en la costa, la has tenido oportunidad de recorrer en este primer mes del verano y habrás visto que hay mucha gente
pero que la gente no está dispuesta a pagar los precios exorbitantes que quieren cobrar algunos, como 7.000 pesos un helado de bombón en la playa, o cobrarte 50.000 pesos un día de sombra en la playa, cuando en cualquier parte del vecindario, vas a la playa de Chile o vas a la playa de Uruguay, a veces incluso son gratis o te cobran 2 pesos con 50. Entonces, ¿cuál es el negocio de que te cobren 50.000 pesos una carpa, de las cuales vos tenés una oferta, ponele, de 500 carpas y tenés apenas reservadas 50 o 70? El negocio de la Argentina tiene que terminar de ser 50% de capacidad ociosa y 100% de precio, y empezar a tener un equilibrio en que haya más producción, más consumo y precios reales menores. Entonces me parece que algunos precios en Argentina no es que está tipo de cambio atrasado, sino que los precios están reconcentrados, ¿no? Bueno, eso quedó como un enorme desfase, entre otras cosas. Recordemos que teníamos una cantidad importante de dirigentes con mucho espacio. Me viene a la mente Rodríguez Larreta, pero hay otros. Rodríguez Larreta decía que el tipo de cambio de equilibrio de la economía de Milei era 3.000. Claro, exacto, y otros 2.500 y otros 1.800, ninguno dijo que está más cerca de los 1.100, 1.200 que tiene el gobierno ahora. Entonces digo, para que la gente sepa, cuando una economía necesita un tipo de cambio de equilibrio que permite tener las cuentas públicas ordenadas, vos tenés que tener no solamente superávit comercial o equilibrio comercial, superávit o equilibrio en la cuenta corriente, o sea, después de pagar todos los servicios de la deuda y que las empresas puedan pagar, las extranjeras, girar dividendos, sino también que la economía crezca, que tengas un sector pujante, que el empleo crezca, o sea, que la economía en su conjunto esté en equilibrio. Entonces, ¿en qué momento de la historia argentina vos tenés que la economía tuvo buen nivel de empleo, buen nivel de actividad, bajo nivel de pobreza, bajo nivel de inflación y buenas cuentas externas? Y realmente ese análisis los economistas no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás la economía de los últimos 30 años, fue la excepción, no la regla, ese escenario de equilibrio general. Entonces, digo, muchachos, pónganse a elaborar un poquito y vemos si lo que está haciendo el gobierno conduce a ese equilibrio general, que hoy está lejos, porque hace un solo año de gobierno que tiene el gobierno de Milei, pero el fondo ya se empieza a dar cuenta de que hay un cambio profundo, pero que bueno, la batalla hay que darla todavía, son varias batallas que tiene que dar, ¿no? Sí, sí, además tiene desafíos políticos por delante, donde espero que en algún momento funcione la racionalidad. Pero bueno, eso es como otra conversación, aunque están las dos profundamente imbricadas. Bueno, como siempre, te agradezco enormemente, que tengas un buen año, un buen 2025. Muchas gracias. Igualmente para vos, Luis, gracias por llamarme, un gran abrazo. Bueno, a quien escucharon, es al jefe de economía de Infobae, que